Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. El domingo pasado hablamos de cuando decimos que haremos algo luego y por algo hay un cambio de planes. Y que los de Corinto recibieron de mala manera ese reajuste de la agenda del apóstol. Y aquí, en el versículo 1 de 2 Corintios 2, Pablo explica acerca de ese ajuste de agenda. No lo leí el domingo pasado porque quería conectarlo con el asunto de hoy, pero debemos entenderlo como parte también de ese asunto. Pablo dice: pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Había un plan y se los hice saber y después lo modifiqué porque no quería ir de nuevo con tristeza. Ya mencionamos más sobre estos viajes cuando mencionamos acerca de esas cartas perdidas, de esos documentos apostólicos a los que no tenemos acceso. Lo hablamos en el primer video de la serie, pero quiero poner el texto que hoy leeremos en su contexto para entenderlo mejor. Así que Pablo les dice: no quise ir nuevamente a Corinto con tristeza. Y no solo era a la tristeza de Pablo a la que se refiere aquí, porque en el versículo 5 leemos: pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Y no es que Pablo no hubiera sido afectado, pero había algo que se afectó más y que para Pablo era más importante: la iglesia. El capítulo 2 de 2 Corintios está íntimamente relacionado con 1 Corintios 5, donde leemos cómo el testimonio de la iglesia había sido marcadamente manchado. 1 Corintios 5 es la historia de fondo detrás de 2 Corintios 2. Pero en 1 Corintios 5 leemos: y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. La tristeza debió haberlos lastimado, pero no se entristecieron ante el pecado de uno de ustedes, era como ordinario. Es más, se llenaron de jactancia. Y no es que en Corinto estuvieran orgullosos del pecado, pero estaban orgullosos de sí mismos, de su supuesta tolerancia, de su supuesto amor. Se creían mejor que otras iglesias porque ellos eran tolerantes, ellos amaban al pecador, ellos abrazaban al malvado. Y Pablo les dice: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Un poco que dejen pasar, un poco que permitan, un poco que logre infiltrarse, es suficiente para contaminar a todos. Pero en Corinto faltaba ese algo que en nuestro lenguaje moderno y americanizado se conoce y se enseña como accountability, que no es algo nuevo, es el acto ancestral de la rendición de cuentas. Los creyentes de una iglesia cualquiera, de cualquier iglesia, deben ser responsables por su testimonio y todos deben poder ser llamados a responder ante alguien. Todos. El pastor también, todos. Pero los versículos bíblicos que enseñan sobre eso se han utilizado por muchos para promover eso que llamamos disciplina y que en muchos casos es solo un método de manipulación o de control. Y eso a la vez ha empujado a otro sector de la iglesia al otro extremo, donde dicen con orgullo: por eso nosotros no juzgamos, por eso nosotros no ponemos a nadie en disciplina. La Biblia nos guía a aplicar una disciplina justa y amorosa, que retribuye, corrige y previene en 4 direcciones: hacia Dios, hacia la iglesia, hacia la sociedad y hacia el ofensor. Hacia Dios, la disciplina pretende vindicar públicamente su honor y su santidad. Hacia la iglesia, la disciplina restaura la pureza y desalienta a otros a pecar. Hacia la sociedad,
La disciplina exhibe las normas de Dios para su pueblo y dibuja una línea entre la iglesia y el mundo. Hacia el ofensor, la disciplina eclesial comunica un amor bíblico que pretende restaurar al pecador. Y la verdad es que no importa cómo te sientas al respecto o qué opines acerca del asunto, no importa cómo yo me sienta o qué sea lo que yo opine, solo importa una cosa: ¿qué dice la palabra? En 1 Corintios 5 leemos: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. ¿Te imaginas que eso que muchos enseñan fuera cierto? Que no podemos amistar con gente que peca. Pero eso sí se enseña desde muchos púlpitos, aunque Pablo aquí nos aclara que eso no es posible. Pero luego nos dice a partir del versículo 12, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Y mire esta frase: expulsen al malvado de entre ustedes. Judas, el hermano del Señor, nos dijo: tengan misericordia de algunos que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Eso está fuerte. No se parece al cristianismo que algunos tienen en mente, ¿no? Pablo le dijo a los de Tesalónica: y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Señálenlo, que pase vergüenza, pero no lo estiren de más, no lo lleven más lejos. Amonéstenlo como a un hermano, porque no es su enemigo. También escribió a los de Galacia y les dijo: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, aun si lo agarran infraganti, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este no es un asunto complejo, pero porque debe ser puntual, suele ser algo extenso, porque la Biblia estipula específicamente las razones por las que sí debe ejercerse, no por cualquier cosa. Pero estudiar las causales nos tomaría tiempo y no están dentro del texto que hoy estudiamos. Y no basta con solo entender las razones, también debemos conocer los parámetros que delimitan los candidatos. No es una acción contra cualquier persona, ni siquiera si hubiera cometido alguna de las causas antes mencionadas. Desde mi entender, hay 4 criterios bíblicos que debemos considerar para ver si una persona es o no candidata a esto. Insisto, incluso si cometió alguna de las acciones por las que se quisiera ejercer. Pero de nuevo, no estamos hablando de ello, y esto también nos tomaría tiempo y nos alejaría del texto que estudiamos. También existen criterios bíblicos para la aplicación de algo así, es decir, de cómo es el protocolo para tratar una violación a una de esas causas que haya sido cometida por una persona que llena los criterios bíblicos para que la iglesia intervenga. Como ven, el asunto es importante, pero es extenso y nos alejaría del asunto de hoy, al que regreso. En 2 Corintios leímos a un Pablo triste, y en 1 Corintios 5 leemos de la arrogancia de los de Corinto al tratar el pecado interno. Vemos su indiferencia, notamos su tolerancia con quien da mal renombre a Cristo y a su pueblo. Pablo les había escrito: se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Y el capítulo cierra con la frase: expulsen al malvado de entre ustedes. Pero ahora, en esta carta, la iglesia había hecho una sobrecompensación. Para evitar aquello, se había cargado hacia el otro extremo y había cerrado sus puertas a quien pecó. Y Pablo les tiene que decir: es suficiente.
Ya es mucho, ya es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. ¿Entendieron que debían haberlo llamado a cuentas? Qué bueno, pero no se pasen, cuiden el proceso. Y luego les dice, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Ahora, nosotros leemos reafirmar, confirmar, demostrar, dependiendo de la versión, pero en griego dice kirosai, de Kyrios, que es Señor. Kirosai significa hacer algo, vivir algo bajo la autoridad, bajo la voluntad, bajo el mandato del Kyrios, del Señor. No se pide que por favor lo amemos, se nos ordena bajo la autoridad de Cristo que amemos a quienes nos habían causado dolor. Y no es un ruego como se traduce aquí. En griego es parakaló, es un exhorto diagonal consejo que nos da nuestro abogado asesor. Es un esto es lo que te conviene, ámalo. Es un abogado nuestro diciéndonos no solo es lo que le conviene a él, también te conviene a ti, porque esa es la indicación del jefe y no quieres entrar a la lista de desobedientes rebeldes, Y mira la conexión de eso con lo que sigue. Pues también con este fin les escribí para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Y luego Pablo nos muestra el rostro de la responsabilidad cristiana, de la obligación al interior de una iglesia. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Consideren el asunto y si ya es tiempo de perdonar, perdonen. Y yo estoy con ustedes. Lo he visto en muchas ocasiones, en muchos lugares. Una iglesia toma una determinación con la que alguien dentro no está de acuerdo y siempre hay un ególatra que debe hacerlo notar. Como que eso es importante, que todos sepan que él no está con la voz de la iglesia. Y piensan que hacer eso es lo mejor. No soportan que la iglesia no siga sus planteamientos. Pero Pablo nos muestra esto. Si la iglesia toma una determinación, me sumo a ella, porque soy parte de la iglesia. No me distingo de ella, no me separo de ella, me uno, porque soy parte de ella. Por eso la necesidad de cuidar los protocolos bíblicos de las tomas de decisiones, especialmente en asuntos en los que alguien pueda ser expulsado de una congregación. La iglesia debe ser prudente, sabia, debe discernir cuando es tiempo de juzgar. Y debe ser prudente y sabia y debe discernir cuando es tiempo de dejar eso atrás. No todo se juzga y no todo se olvida. Pero hay ciertas circunstancias que nos deben empujar a juzgar. Y luego, transcurrido el tiempo, hay ciertas circunstancias que nos deben empujar a dejar el asunto como cosa del pasado. Y la iglesia debe ser responsable y sabia para entender los tiempos. Y los que somos de la iglesia debemos ser responsables para sumarnos a la voz de la mayoría, como dice ahí. A quien perdonen algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo. Perdoné en beneficio de la iglesia, perdoné para que la iglesia esté protegida. El perdón a quien lastimó no debe ser visto como una afrenta a los que sufrieron. Esa agresión que alguien les causó ya fue atendida cuando juzgamos. Pero ahora es tiempo de perdonar y es para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Sabemos cómo opera ese ser malvado, sabemos que busca las rendijas, los descuidos, los malentendidos y siembra discordia, siembra conflicto, siembra guerras y divisiones. Y Pablo dice, no le daremos esa ventaja. Y después vienen unos versículos que no parecen coincidir con el fluido natural del escrito. Mira, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Estaba hablando de perdonar y reafirmar el amor a alguien que antes había causado dolor y luego habla de Tito.
Por eso algunos biblistas consideran que Pablo y Tito habrían tenido algún conflicto entre ellos, que Tito había ofendido a Pablo y que Tito, por ser colaborador en la iglesia de Corinto, como se entiende en 2 Corintios 8:23, los de Corinto estarían enterados de tal fricción entre ellos, y que luego Pablo deja atrás ese asunto mostrando su amor por Tito. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, tuve grandes oportunidades para ello, pero no me sentía bien, no tuve reposo en mi espíritu porque mi hermano Tito no estaba ahí. Así que me despedí y me fui para Macedonia. Y luego, en 2 Corintios 7, del 5 al 6, leemos: pues aun cuando llegamos a Macedonia, recuerda que se fue a Macedonia porque Tito no estaba en Troas, y en Macedonia no la estaba pasando bien. Dijo: nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera, por conflictos, por dentro, temores, pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Pablo amaba a Tito, a quien llamó en otra carta verdadero hijo en la fe. Pero hay algo curioso: el libro de los Hechos no menciona a Tito por ningún lado. Interesante, ¿no? Y por eso hay algunos, entre comillas, biblistas reconocidos que han llegado a sugerir que Tito y Timoteo eran la misma persona, lo que sería absurdo viniendo de un supuesto biblista que al parecer no ha leído 2 de Timoteo, donde el apóstol le escribe a Timoteo y le habla acerca de Tito, que se había ido a lo que hoy es Croacia. Pero a Tito se le menciona solo en 4 libros de la Biblia. En la carta dirigida a él, 2 veces en Gálatas 2, 1 vez en 2 de Timoteo, y van 4 veces que se menciona su nombre en la Biblia, y luego aparece 8 veces en 2 de los Corintios. De 12 veces que aparece su nombre en la Biblia, 8 veces suceden en esta carta, lo que nos dice que Tito es un personaje importante en este escrito. Y por lo escrito en Gálatas 2, sabemos 2 cosas importantes acerca de Tito que hacen interesante que no aparezca en Hechos. Una es que él era griego. Y el libro de los Hechos narra cómo el evangelio llegó a los no judíos y no aparece Tito. Y la otra es que él era de los que iban con Pablo y Bernabé a aquel conocido concilio de Jerusalén en Hechos 15. Sabemos que gozaba no solo del cariño del apóstol, también de su confianza, pues lo puso al frente de la iglesia en la isla de Creta, como leemos en la carta que le escribió, y lo dejó ahí para que la pusiera en orden. Y es importante notar que en 2 de los Corintios, Tito tenía la confianza de los de Corinto, porque en esta carta encontraremos después que los de Corinto estaban llevándole ofrendas a Tito, que iban a enviar a través de él a los creyentes de Judea que estaban enfrentando una crisis de alimentos. Pablo quería a Tito, y los de Corinto también. Y si Tito en algún momento causó dolor a Pablo, eso explicaría que apareciera incluido en medio de esta sección, y además sería un ejemplo visible de lo que Pablo enseñaba, y que eso no solo era doctrinalmente correcto, es decir, Pablo vivía lo que enseñaba, y que el haber arreglado ese asunto con Tito había cerrado toda oportunidad para que Satanás ganara ventaja. Pero además había permitido que Tito siguiera creciendo en el Señor y llegase eventualmente no solo a servir como colaborador en la iglesia de Corinto, sino después como pastor y luego obispo en la isla de Creta. Sigamos leyendo, pero vean la correlación de lo escrito. Primero hablando de perdonar y de que eso cierra las oportunidades al enemigo, luego menciona a Tito y después dice, pero gracias a Dios. Interesante frase, ¿no? Y más si la conectamos con todo lo otro. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, que siempre nos conduce al triunfo en Cristo, dice el griego. Gracias a Dios, en medio de un contexto donde alguien agredió y ahora debe ser perdonado, gracias a Dios porque Él conduce a su iglesia.
donde pudo crearse una oportunidad para el enemigo gracias a Dios que nos conduce. ¿Qué sería de la iglesia que se condujera por emociones, por resentimientos, por opiniones o por liderazgo de caudillos que solo piensan en sus intereses o en sus perspectivas? Gracias a Dios que Él nos lleva en Cristo y en Cristo nos conduce al triunfo. Y no solo eso, también por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. En griego dice, y la fragancia del conocimiento de Él se hace manifiesta a través de nosotros en todo lugar. Dios usa a su iglesia para que su aroma, para que su olor se perciba en todo el mundo, para darse a conocer a través de nosotros. Por eso es importante cuidar el testimonio. La iglesia debe cuidar que se mantenga el buen renombre del Señor, la buena reputación de la iglesia. Nosotros damos a conocer el aroma, la fragancia de Dios. Por eso en 1 Corintios había que juzgar al agresor y en 2 Corintios ya había que perdonarlo. Las dos cosas son muy importantes. Algunos enfatizan el juicio, son los legalistas. Otros el perdón, son los liberales. Pero la Biblia nos pide cuidar ambas cosas. En nosotros debe manifestarse el olor de Dios para que lo demos a conocer en todos lados. Y luego dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios en aquellos que se salvan y en aquellos que perecen. A los que viven y a los que mueren, a los que son salvos y a los que rechazan el evangelio, a todos llevamos ese aroma agradable de Cristo en nosotros. Pero esa frase es mucho más que una referencia a un perfume grato, Es una referencia al sacrificio que se presentaba en un altar delante de Dios. Cuando Dios lo recibía con agrado, la Biblia se refería a ello como un olor fragante, un olor grato, un olor agradable delante de Dios. Cristo fue un sacrificio por nuestros pecados. Su sacrificio es un olor fragante delante de Dios que nosotros llevamos por todos lados. Pero también es un llamado a nuestro sacrificio personal imitando a Cristo, a recordar que somos de Él, que Él nos conduce y que Él decide por nosotros. Así que debemos caminar conscientes del señorío de Cristo, de la importancia de obedecer lo que la palabra nos enseña. Y no lo desconecten del contexto. A veces no queremos perdonar, pero Dios es el que manda. Quisiéramos el desquite, quisiéramos la venganza. Queremos la oportunidad de establecer que somos jueces importantes, sabios e intransigentes con la maldad. Y Dios nos dice, juzga cuando es tiempo de hacerlo y perdona cuando es tiempo de hacerlo. O el enemigo gana ventaja. No sigas tus impulsos, tus opiniones, tus criterios, tus cruzadas santurronas. Solo obedece. Sacrifica el ego. Quémalo sobre el altar y que sea olor fragante delante de Dios y que su olor nos impregne y lo llevemos por todos lados. No nuestras opiniones, no nuestras emociones, su aroma. Y el aroma de Cristo nos impregnará. Unos de nosotros llevaremos el aroma de su muerte. Algunos conocerán el dolor de la traición, del escarnio, de la tragedia y hasta de la muerte. Pero en medio de todo eso, que la fragancia de Cristo emane de ti, que su olor salga de mí. Otros de nosotros llevaremos el aroma de su vida. Recorreremos caminos, iremos a ciudades, veremos a Dios proveyendo, sanando, trayendo libertad. Pero no será por nosotros, es su aroma en nosotros. Pero sea olor de muerte para muerte o sea olor de vida para vida, que sea Dios quien se refleje en tu vida, que su anuncio esté en tus labios, que su olor esté impregnado en ti. Porque por ti solo no puedes, nos dice esto. Por ti mismo no puedes ser olor de muerte para muerte o ser olor de vida para vida. Un capítulo después leeremos a Pablo decir que no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Es que somos barro, no lo olvidemos nunca. Pero tampoco olvidemos que en este barro Dios depositó su tesoro. Pero simplemente hagamos lo que se nos pidió.
recorramos nuestro camino, ese que Dios marcó para nosotros, en obediencia y llevando su aroma a todo lugar, sin buscar nuestro beneficio o nuestro reconocimiento, sin buscar medallas o protagonismos. Somos barro, pero llevamos un gran tesoro. Llevamos un gran tesoro, pero somos barro. No se trata de nosotros, ni lo que hacemos es para nuestra gloria o beneficio. Pablo dijo, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Hay un libro maravilloso que se llama así, de parte de Dios, delante de Dios. Pero yo te quiero preguntar, ¿a qué hueles? Nosotros manifestamos el aroma de Cristo. Deja que otros lo huelan en ti. No ensucies el testimonio de Cristo. No lastimes la credibilidad de su pueblo, porque somos barro. Y el barro por sí mismo no puede dejar de serlo. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.